Esta es una producción de MMK Podcast. Ernesto Ávila tiene décadas cuidando a miles de mascotas en una de las ciudades más grandes del mundo. Aprende qué siente, cómo ve y cómo sentirte cerca de tu mascota, sea cual sea. Prepárate para entrarle con todo a la vida oculta de tu mascota en Mascotas SOS. Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que están siguiendo este podcast de Mascotas SOS y Clínica Veterinaria del Bosque. La verdad es que es un gusto saber que cada día tenemos más y más seguidores. Y bueno, pues vamos a entrar el día de hoy en funciones porque tenemos una invitada muy especial, es la doctora Ena Arteaga. Ella es responsable del área de mascotas no convencionales en la Clínica Veterinaria del Bosque. Ella se encarga de atender a todos estos animalitos como son serpientes, arácnidos, todos los roedores, hurones, erizos y muchísimos otros animalitos. Y bueno, vamos a estar platicando en una serie de podcasts sobre los cuidados y qué es lo que podemos hacer para tenerlos lo mejor posible. Doctora Ena, vamos a iniciar con mascotas como son los pericos, todos las citácidas, guacamayas, periquitos australianos, agapornis, todos estos animalitos que son cada día más frecuentes, y quisiera nos platicaras para ir abriendo este podcast, ¿cuáles son aquellos citácidas que les permite la ley tener en casa? Hola Doc, pues primero que nada, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Y los citácidos que podemos tener en casa son todos aquellos que no sean mexicanos. Por legislación, todos los citácidos mexicanos están prohibidos, como por ejemplo los periquitos atoleros, los pericos de frente amarilla. Los que podemos llegar a tener legalmente son los periquitos australianos, las ninfas, los eclectus, los pericos grises africanos. O sea, todos aquellos que sean de criadero, ¿es correcto? Sí, que vengan de un criadero con papeles y de legal procedencia. ¿Qué pasa, Ena? De repente vemos que en las carreteras venden estos pollos de pericos, estos pericos verdes, ya sea el cabeza amarilla o los pericos de mejillas amarillas, los atoleros como les llamas, estos periquitos verdes, todos estos que se crían solitos en las selvas mexicanas. Los ofrecen en los mercados, los ofrecen en las carreteras. Estos que están ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo los obtienen? ¿Y qué es lo que tiene que pasar? ¿Y cuántos periquitos mueren antes de que ese periquito llegue a una jaula a tu casa? Pues los extraen de los nidos de manera ilegal. Son especies que ya están protegidas por legislación mexicana y probablemente pues muera un 60-70% de los pollos que no logran adaptarse. Sí, es muy grande esa cantidad de periquitos. Además, cuéntanos un poquito qué enfermedades pueden llegar a transmitir estos animalitos que pensamos que pueden llegar a ser inofensivos y que no tienen un cuidado zoosanitario. ¿Pueden llegar a enfermar a los seres humanos? Claro que sí, esto se llama enfermedad zoonótica. Esto quiere decir que nos lo pueden transmitir ellos a nosotros, y como ejemplo está la citacosis, que es un tipo de clamidia que afecta el sistema respiratorio. Es altamente contagioso y es bastante debilitante. Muy bien, entonces tener mucho cuidado, evitar tener estas especies. Muy bien, ya tenemos a nuestra citácida, ya tenemos nuestro periquito australiano, o tenemos nuestros loros grises africanos, nuestras guacamayas de criadero, todas anilladas. Cuéntanos un poquito cuáles son las principales enfermedades que podemos llegar a notar y cuáles son las causas de las mismas.
Las enfermedades más comunes son las respiratorias en aves, también digestivas. Las respiratorias se pueden ver reflejadas en cómo está respirando tu ave, si deja de comer, si al respirar mueve un poquito la colita, ya que esto no es normal. Y pueden llegar a presentar moco, estornudos y tos, como nosotros. Muy bien. Esas son en el caso de las enfermedades respiratorias. Cuéntanos un poquito de las enfermedades digestivas. Y algo importante que yo he notado que haces es cuando llegan en su jaula, les cambian el periódico para que lleguen bien limpiecitas a consulta. ¿Nos sirve que llegue el periódico sucio o que llegue el periódico limpio? Nos sirve que nos traigan el periódico sucio, ya que podemos hacer un estudio coprológico, como lo llamamos. Básicamente tomamos una muestra de heces y nuestras laboratoristas expertas lo ven en el microscopio y nos indican si ven presencia de parásitos, ya que ellos, como nosotros y cualquier animal, pueden llegar a presentar parásitos gastrointestinales. Muy bien. Doctora Ena, platíquenos un poquito sobre las deficiencias nutricionales. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cómo los notamos? Porque vemos que hay muchísimos mitos con respecto a la alimentación de todas estas citácidas, estos pericos. Justamente es de lo que más vemos en la clínica veterinaria del bosque. Son problemas nutricionales por mala información. Por lo general, los propietarios que tienen citácidos grandes están mal acostumbrados a darles solamente semillas de girasol. Y esto es incorrecto, ya que tienen un alto contenido de grasa y una deficiencia de vitaminas, por ejemplo, vitamina A, D y E, por lo que nuestros pericos citácidos van a tener deficiencias a largo plazo y pueden llegar a generar lipidosis hepática, ácido graso como lo conocemos normalmente. El hígado graso, muy bien. Doctora Ena, sí es común esto que les den nada más semilla de girasol, y esto es un error y es muy frecuente que lleguen a consulta. ¿Cuál sería la dieta ideal de estos citácidos, estos periquitos australianos, agapornis, loros africanos, guacamayas de criadero? ¿Cuál sería la dieta ideal que tú recomendarías desde el punto de vista casero y las dietas balanceadas que hay en el mercado? Las dietas balanceadas que yo siempre recomiendo son de 2 marcas, Masuri y Citacus. Estas son croquetas como para perro, pero específicamente diseñadas para ave. Depende mucho de la especie, pero ya vienen balanceadas y esto evita que nuestros amigos emplumados tengan problemas a largo plazo. Y, por ejemplo, para los periquitos australianos y las ninfas, hay que darles alpiste compuesto, y también llegan a vender unas mezclas específicamente para ellos que no son croquetas, pero es como un polvo o moronitas que ellos pueden comer fácilmente por su tamaño. Y aparte hay que suplementar con frutas y verduras. Hay especies que necesitan más verduras que frutas y otras que necesitan más fruta que verdura. Si tienen alguna duda o cuestión, siempre pueden acudir con su veterinario de confianza y les podemos ayudar a generar alguna dieta. Muy bien. Doctora Ena, platícanos ahora en qué condiciones debemos de tener a nuestros pericos. ¿Qué tipo de jaula, qué tipo de perchas? Porque de repente encontramos que llegan aves muy grandes con perchas, estos palitos donde se posan, que son muy chiquitos, o llegamos a ver muy grandes. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué tipo de jaulas son las que recomiendan? ¿Deben de salir de la jaula? ¿Qué tipo de convivencia deben de tener? ¿Qué tipo de manejo? Ayúdanos, por favor, con esto. Las jaulas que yo recomiendo siempre son cuadradas o rectangulares, ya que las jaulas redondas pueden llegar a generar estrés en nuestras aves. El tamaño de la jaula siempre va a depender del tamaño del ave. Mientras más grande el ave, más espacio necesita. Y sobre las perchas, lo que siempre es recomendable es tener varios tamaños y texturas para evitar que ellos desarrollen problemas en sus patas.
En cuanto al manejo, lo más recomendable es sí convivir con ellos, sí estarlos acostumbrando a que los toquen. Ellos también necesitan socialización, sobre todo si viven como la única ave de casa. Necesitamos ponerles enriquecimiento ambiental y con esta palabra me refiero a que necesitan juguetes, necesitan distintos tipos de madera para deshacer con el pico. Sobre todo los citácidos tienen que estar desgastando el pico constantemente. Y si no les damos juguetes o entretenimiento para empezar a desgastar el pico, pues vamos a tener problemas y se va a tener que desgastar manualmente por un veterinario. También es muy importante que las jaulas sean de pintura horneada, ya que pueden llegar a contener plomo las que compramos en mercados. Y ya tuvimos 2 casos en la clínica de periquitos australianos con intoxicación por plomo. Muy bien. Doctora, hay quienes gustan de que puedan salir. El mantenerlos dentro de la jaula todo el tiempo puede llegar a tener también problemas del comportamiento. ¿Qué recomiendas? ¿Los liberamos así tal cual? Hay quienes les cortan todas las plumas de las alas. ¿Recomiendas cortar una sí, una no, de una sola ala? ¿Qué recomiendas para no dañar a nuestras aves y que puedan salir a su jaula, a las perchas externas y puedan tener ese enriquecimiento ambiental del que nos estás platicando? Yo siempre recomiendo que salgan, ya que no es bienestar animal tener un ave en una jaula para siempre todo el tiempo. Sí se les pueden recortar las alas, solo hay que tener mucho cuidado. Solo se recorta la de un ala, ya que las aves vuelan por simetría. Y mi recomendación siempre es que si quieren aprender a recortar las alas, lo lleven con un veterinario y les enseñen cómo hacerlo, ya que si recortamos mal, las aves pueden empezar a automutilarse y arrancarse las plumas por incomodidad o dolor. Muy bien. ¿Algún aspecto que se nos pueda ir? Por ejemplo, hablabas de ese enriquecimiento ambiental. Hay ocasiones en que recomiendas utilizar cajas y dentro de las cajas esconderles semillas para que ellos rompan las cajas y estén buscando las semillas. Veo también que se recomienda dejarles recipientes de agua para que se puedan bañar. ¿Esto es correcto o es incorrecto? Es correcto, solamente tenemos que vigilar a nuestros animales siempre que pongamos un enriquecimiento nuevo para ver cómo van desarrollándose con él. Hay aves que destruyen completamente el cartón y no pasa nada, y hay otras aves que tienden a comérselo. Es lo que tenemos que estar vigilando. Sobre las cajitas, el esconderles, esto es todo lo que te pueda dar tu creatividad para que tampoco se las pongan tan fáciles, ¿no? Que también tengan un ejercicio mental y puedan estar descubriendo este nuevo mundo. Sí, justo son animales muy inteligentes que necesitan estímulos mentales constantes. Y sobre el baño, debemos de aprender a reconocer cómo le gusta bañarse a nuestra ave. Hay aves que no se meten en un platito de agua, hay aves a las que no les gusta la tina y la única forma en la que se bañan es con aspersión. Y hay que estarlas asperjando con una botella de agua. Solo hay que tener cuidado con el clima, ya que como a nosotros, a ellos también les puede llegar a dar gripa. Muy bien. Otra cosa importante, ¿cómo educo, cómo entreno a un ave? ¿Cómo puedo ir haciendo esta estimulación positiva para que haga trucos? Vemos que hay muchos de ellos que hacen trucos o se suben a tu dedo. ¿Cómo los premiamos? ¿Cómo logramos esto? Esto igual es conociendo a tu ave. Lo que necesitamos es identificar qué comida le gusta más. Un premio que le llame la atención, por el cual esté dispuesto a hacer los trucos o esté dispuesto a aprender. Podemos utilizar la caja de clicker utilizando un estímulo condicionado, ¿es correcto? Sí, solamente hay que programar primero el clicker. Muy bien. Hay muchísimos trucos y por último, la verdad es increíble lo que llegan a hacer. Hemos tenido pacientes, periquitos australianos, que llegan a hablar. Entonces, cuando comentamos de estos periquitos, la gente se sorprende porque piensan que solamente son los loros más grandes o los africanos, los grises africanos, los que hablan. También los periquitos australianos. ¿Tú has visto estos animalitos?
Lo he visto en pacientes o en individuos que viven solamente con humanos, que es un solo periquito australiano viviendo con humanos. Esos son los que llegan a decir 1 o 2 palabras. Tenemos un pacientito que llega a decir pollito. Periquito australiano. Periquito australiano. Muy bien, es una maravilla estas citácidas. Por favor, cuando tengan alguna duda, no duden en llamar a la Clínica Veterinaria del Bosque o con un médico veterinario especialista en mascotas no convencionales para que les puedan ayudar con sus periquitos, y vamos a estar hablando de muchos otros animalitos de mascotas no convencionales. Este es un podcast de Mascotas SOS y la Clínica Veterinaria del Bosque, y por favor contáctenos en nuestras redes sociales en www.veterinariadelbosque.com o en Facebook clínicaveterinariadelbosque.com. Muchísimas gracias y gracias por seguirnos. Nos vemos en el siguiente podcast. Mascotas SOS con Ernesto Ávila. Esta es una producción de MMK Podcast.